Y es momento de analizar los últimos datos entregados por el Ministerio de Salud con la epidemióloga del Departamento de Salud Pública de la Universidad Católica, Marisa Torres. Muchas gracias por estar en contacto con nosotros y la verdad es que lo primero que le tengo que preguntar es cómo leemos, porque al menos lo que vemos, según las cifras, es que la curva sigue en ascenso. Estamos muy lejos de estar en una meseta, como se dijo anteriormente también por parte de las autoridades de salud. Buenos días. Buenos días. Agradezco la oportunidad de poder compartir con ustedes. Quiero señalar algo. Este número de casos era de alguna forma esperable, esta tendencia al alta, porque se están empezando a buscar casos asintomáticos entre los contactos. O sea, no solamente tenemos la población consultante, sino el sistema de salud está yendo a buscar. Además, tenemos que considerar que hubo un cambio en la definición de caso, es decir, la definición se hizo más amplia, más sensible, y esto captura mayor número de casos. En sí mismo, el número de casos puede tener varias miradas, ¿cierto? Uno, que son las personas infectadas, pero por otro, permite identificar a las personas que debemos colocar en cuarentena, que debemos optimizar en ellos el distanciamiento social, etcétera. Es una estrategia de intervención epidemiológica para hacer vigilancia epidemiológica activa. Sería un grave error tener un número pequeño de casos y tener muchos infectados que no supiéramos dónde están. Entonces, el hecho de tener esta cantidad de casos, de alguna forma, permite actuar a la epidemiología a nivel de terreno. Ahora, ¿a usted le parece que vamos en la línea correcta como epidemióloga, que tengamos 20 comunas en cuarentena? En ese sentido, ¿se podría saber, o al menos las autoridades están conscientes de dónde se concentra la mayor cantidad de casos o dónde hay que reducir la cantidad de casos que se han registrado en los últimos días? Bueno, la estrategia de la cuarentena me parece una excelente medida y hay que hacerla en forma dinámica de acuerdo a cómo se están presentando los casos. Lo que me parece muy peligroso es que muchas personas todavía no asumen el riesgo y no tienen conciencia del peligro que estamos viviendo y realizan fiestas o van a lugares donde hay muchas personas, conglomerados, etcétera. A mí me parece que el gran riesgo es la falta de conciencia de la comunidad de lo que debe hacer. A lo mejor ahí hay que enfatizar en mensajes educativos y de alguna forma el control social, ¿es cierto? Cuando nosotros sabemos que algún miembro de nuestra familia está organizando una fiesta o pretende ir a comprar cosas que no necesita, etcétera, el resto de sus redes deben contener esto y limitar las exposiciones innecesarias. Sí. Por otro lado, también hay que considerar que Santiago es un territorio muy heterogéneo y en nuestras comunas la gente se traslada a trabajar a otras comunas. Hay que tenerlo considerado en este objetivo de distanciamiento social. Por eso a mí me parece que hay que optimizar las medidas de distanciamiento y ser muy exigente en este momento en particular. Sí, sobre todo porque en Santiago, bueno, en la ciudad, tal como lo decía el ministro, varias comunas concentran cerca del 80% de los contagiados y probablemente también, claro, se habla de distintos barrios, hay distintas realidades, hay hacinamiento también, ya ha llegado a lugares en donde hay muchísimo hacinamiento. En ese punto hay que poner mayor preocupación, me imagino, porque los brotes allí son mucho más importantes y puede contagiar a más personas. Me parece excelente el punto. El hacinamiento de alguna forma disminuye la posibilidad y el distanciamiento entre la persona que infecta y una persona vulnerable. Por lo tanto, donde sabemos que existe este determinante social, sabemos que hay un riesgo mayor. Y en ese sentido, uno debería generar estrategias para educar a la comunidad y, si no es factible, sacar a la persona infectada a residencias sanitarias, etcétera. Quiero señalar una cosa, en un contexto como el que estamos viviendo, si bien hay debilidad y uno debe reconocer los factores de riesgo, intervenir en los factores de riesgo, también debe saber cuáles son las fortalezas y las potencialidades. A mí me parece que la atención primaria en salud es un recurso que todavía puede trabajar en forma más coordinada con los municipios para poder actuar a nivel del domicilio, del hogar, de la familia, ya sea educando
tratando y también entonces detectando casos en forma precoz. Quiero destacar un detalle. Cuando uno mira la descripción de los casos de acuerdo a los grupos etarios, es bueno ver que los grupos de mayor edad tienen menor número de casos y esto se debe fundamentalmente a la cuarentena obligatoria sobre los mayores de 80 y a otros sistemas de resguardo que se ha hecho con los adultos mayores. Esto es muy importante mantenerlo y fortalecerlo porque son las personas mayores las que tienen comorbilidad, que si tienen esta infección se van a complicar y pueden necesitar mayor recurso hospitalario. Entonces, más que nunca, tenemos que cuidar a este grupo etario mayor de 65, 70 años y evitar entonces el contacto con personas que le pueden transmitir el virus. Sí, es cierto, hay que tomar conciencia de eso, pero además, Marisa, la gran cantidad de contagiados no están dentro del grupo de riesgo y muchos de ellos están o han estado en conexión a ventilación mecánica. Por lo tanto, para cualquier persona incluso, este virus puede provocar una enfermedad muy grave. Eso también hay que considerarlo, más allá de que los mayores de 60 o 70 años puedan ser los más complicados. Pero definitivamente, según cómo nos pille, probablemente también con nuestras defensas o si hay alguna enfermedad de base, puede complicar a personas más jóvenes y es lo que está ocurriendo con este virus. Por supuesto que sí. O sea, cuando uno mira la cantidad de personas en el grupo de adulto medio, adulto que trabaja, que se traslada, ese es el grupo que ha sido más afectado. Pero ese grupo dentro de todo tiene cierta inmunidad y se puede tratar bien. Ahora, no por eso una persona puede decir yo tengo 45 años y no me va a pasar nada, al contrario. También esto depende, tal como lo señala usted, de la inmunidad que uno tenga y de la carga infectante a la que se ve expuesta. No es lo mismo recibir un virus o tener contacto con 100 o 1000 virus en un espacio cerrado. Entonces es muy importante, sobre todo a los jóvenes, a los adolescentes, no generar fiesta, tener mucho cuidado cuando están en espacios cerrados, como por ejemplo ascensores o van a una tienda, etcétera. Ser muy precavidos en ese sentido. Sí, y le quiero preguntar, precisamente por la época del año en la que estamos, se emitió una alerta meteorológica porque vamos a tener temperaturas muy calurosas, muy altas en los próximos días, incluso superando los 30 grados. Nosotros tenemos ese factor a favor de lo que está ocurriendo, considerando que también hay otros virus y probablemente una persona que pueda ser contagiada por el COVID-19 también pueda tener influenza o probablemente adenovirus. Hay otros virus que también puede ser que una persona tenga más de uno y que probablemente también contagie, o sea, complique su salud. ¿Eso ocurre habitualmente? Normalmente en esta época viene una curva epidemiológica de diversos virus respiratorios y se llaman las IRAS. Y eso viene, aunque algunos dicen que las medidas que estamos tomando para el COVID van a ayudar a disminuir un poco el porcentaje de algunos de ellos. ¿Y es lo que está ocurriendo, Marisa? ¿Hay menos contagios de esos virus que habitualmente en esta época del año ya están instalados, al menos en nuestro sistema de salud? Hay menos prevalencia, pero quiero hacer notar que una persona puede tener al mismo tiempo varios virus porque actúan a nivel de distintos receptores y desde el punto de vista clínico, la mezcla de los virus, la combinación de estos virus en una sola persona hace que la situación sea mucho más compleja. Quiero señalar que aunque tengamos unos días de mayor temperatura, etcétera, tenemos que ser realistas. Viene el invierno cerca de nosotros y tenemos que aprovechar estas oportunidades para contener el número de casos y para cuando vengan estos días más fríos, más helados, estemos mejor preparados. Entonces, este momento es como una inversión. Estamos invirtiendo en no tener un desastre un poquito más adelante. Sí, Marisa, tiene toda la razón. Le agradecemos esta entrevista, ha sido muy clara. Buenos días. Muchas gracias a ustedes. Hasta luego.